En septiembre de 1950, el escenario de la Guerra de Corea se parece mucho a la Corea actual. Cerca del paralelo 38 hay una división entre las posiciones del Ejército Popular de Corea y el Ejército Republicano de Corea. Seúl está en manos de la República de Corea, Pyongyang está en manos de la República Popular Democrática de Corea. Pero Syngman Rhee y MacArthur proponen llevar la guerra al norte. Y llevar la guerra al norte es unificar Corea bajo el liderazgo de Rhee. En este contexto, hoy en día tenemos acceso al documento secreto del Consejo de Seguridad Nacional número 81 de septiembre de 1950. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en septiembre de 1950, plantea su doctrina y sostiene que hay que impulsar la reunificación de toda Corea por la fuerza, pero no deben participar tropas estadounidenses al norte del paralelo 38. Esa reunificación por la fuerza será apoyada por Estados Unidos, prestar apoyo aéreo, apoyo de parte de la Marina, logística, armas, pero al norte del paralelo 38 no deben ingresar ni las tropas de la ONU ni las estadounidenses. La lucha la tienen que llevar las tropas de Corea del Sur para que sea una lucha legítima por la reunificación. Así, se plantea ahora impulsar la guerra más allá del paralelo 38 para tomar toda la península de Corea con las fuerzas aliadas. ¿Pero cómo con las fuerzas aliadas? Y está el punto. MacArthur plantea, desobedeciendo a Truman y desobedeciendo a Dan Acheson, que las fuerzas estadounidenses crucen el paralelo 38. Así, MacArthur desobedece al gobierno de los Estados Unidos. Truman planteaba que si las fuerzas estadounidenses cruzaban el paralelo 38, podían llevar a una escalada en toda la región. ¿Por qué? Porque al norte del paralelo 38 termina frontera con China y con la Unión Soviética. ¿Qué ocurre si las fuerzas estadounidenses entran ahí? ¿Y si Estados Unidos se enfrenta a los soviéticos y a los chinos? Truman buscaba evitar una escalada en la región. MacArthur desobedece las órdenes de Truman, a quien cuestiona en sus propias declaraciones. MacArthur una y otra vez va a cuestionar al presidente de Estados Unidos, planteando que el desarme del ejército estadounidense era su culpa y que producto de eso no estaban en condiciones de pelear, que ha permitido a los comunistas avanzar, y ahora él va a ser el que se encargue de solucionar ese problema. Un militar muy prestigioso, era el héroe de la guerra contra Japón, y desobedece al presidente estadounidense ordenando a las tropas estadounidenses que crucen el paralelo 38. Así, en octubre de 1950, las fuerzas aliadas estadounidenses y surcoreanas cruzan el paralelo 38 para imponer por la fuerza la reunificación de Corea bajo el mando de Syngman Rhee. A esto se le suma una campaña de bombardeos estratégicos sobre Pyongyang. Incluso se van a utilizar bombas de demolición y bombas incendiarias de napalm. Esas bombas van a llevar adelante una destrucción a gran escala de la capital de Corea del Norte. De nuevo, bajo el pretexto de acabar con la capacidad industrial del ejército norcoreano, se bombardea a población civil y se masacra a decenas de miles de civiles. Incluso se destruyen las represas hidroeléctricas, las instalaciones, la infraestructura civil, los trenes, las estaciones, todo. Se busca destruir la capacidad operativa no solo del ejército, sino de la sociedad norcoreana. Así, desde octubre de 1950 hay tropas estadounidenses invadiendo territorio norcoreano, desobedeciendo las órdenes del Consejo de Seguridad Nacional, pero también desobedeciendo el planteo original de la ONU. ¿Por qué? Pues no solo se trata de que Truman había planteado que el objetivo de la intervención estadounidense era restablecer el status quo en Corea, sino que la aprobación del documento de la ONU, de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que permitía la intervención de la coalición en Corea, era para detener la agresión de Corea del Norte. Y ahora se va a utilizar el aparato militar de Estados Unidos, de Corea del Sur y de la ONU para imponer una reunificación por la fuerza. Es decir, la ONU va a invadir un país. Quiero remarcar esto. Se hizo una resolución para rechazar la invasión de un país y ahora se va a utilizar esa resolución para invadir ese país. En octubre de 1950, MacArthur y Harry Truman se reúnen en la isla de Keku. Keku, si no me equivoco. No se suponía que Truman
tendría que viajar a reunirse con MacArthur, sino que MacArthur, como es el general, como es un militar y está a las órdenes del presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas estadounidenses, él debería presentarse. Ya habiendo iniciado la intervención en Corea del Norte, se entrevistan MacArthur y Truman. Truman en realidad no debía viajar porque estaba en campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero la situación de MacArthur lo terminó obligando a intervenir. En este marco, MacArthur se encuentra por primera vez con un presidente con el que tiene amplios conflictos. Truman le cuestiona que las declaraciones que está haciendo MacArthur no las puede realizar, no puede criticar abiertamente al gobierno porque es insubordinación. Y también le plantea sus preocupaciones. ¿Qué va a pasar si las fuerzas estadounidenses intervienen en Norcorea? ¿Y si esto provoca la intervención de China o la Unión Soviética, una escalada militar en la región? MacArthur le va a plantear que las fuerzas estadounidenses no se van a acercar a la frontera con China, pero además le plantea que los chinos no están en condiciones de enfrentarse a Estados Unidos. MacArthur, como gran parte del ejército estadounidense, era profundamente racista hacia los asiáticos. MacArthur despreciaba profundamente a los combatientes coreanos, japoneses y también a los chinos. Los consideraba brutos, ineficientes, y pensaba que no podían enfrentarse a Estados Unidos. Entonces, seguro de la superioridad militar estadounidense, MacArthur plantea que no va a encontrar obstáculos en su avance hacia el norte. Así, tan solo unos días después de la entrevista entre MacArthur y Truman, que fue el 15 de octubre de 1950, las fuerzas estadounidenses capturan Pyongyang, la capital de la República Popular Democrática de Corea, es decir, de Corea del Norte. A 4 meses del inicio del conflicto, ahora las tropas estadounidenses han tomado la capital del gobierno de Kim Il-sung. Kim Il-sung huye al norte y se refugia en las montañas. Syngman Rhee viaja a Corea del Norte y da un discurso en la casa de gobierno de Pyongyang proclamando la unificación de Corea bajo su gobierno. Y las fuerzas estadounidenses ahora se internan en el norte montañoso de la península de Corea, avanzado el año. Está iniciándose el invierno de Corea. Y en el norte de Corea las temperaturas bajan mucho. Tenemos que pensar que Corea es de alguna manera una suerte de prolongación de la región siberiana. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima de Corea se parece mucho al clima de Siberia. En las regiones montañosas de Corea del Norte, las temperaturas en invierno llegan a los menos 30 grados. La guerra había empezado en verano, pero ahora las fuerzas estadounidenses se estaban adentrando en territorio coreano en condiciones climáticas que eran mucho más adversas. Y Kim Il-sung había trasladado fábricas, infraestructura, población a las regiones montañosas, en refugios en cuevas, en refugios antibombas. Las condiciones del norte de Corea son montañosas, hace mucho frío, y lo que ocurre es que no solo los soldados no están preparados para el clima, sino que incluso los tanques son más ineficientes, los aviones y los bombardeos en las regiones montañosas no tienen la misma efectividad, a las ciudades las podían masacrar, pero en la montaña era mucho más difícil combatir. Acá se está refugiando un hombre que en su momento fue guerrillero y que ya conoce ese territorio y ha peleado en ese territorio contra los japoneses. De todas formas, Kim Il-sung está siendo derrotado, está perdiendo la enorme mayoría del territorio. Las tropas aliadas, a finales de octubre de 1950, han capturado la mayor parte de Corea del Norte. Y se acercan a la frontera con China en el río Yalu. Y acá es donde entra Mao. Mao Zedong ya había tenido conversaciones con Kim Il-sung, antes incluso de la guerra de Corea. La posibilidad del apoyo de la República Popular de China a el Ejército Popular de Corea era uno de los condicionantes para que Stalin aprobara la intervención. Para Mao, la posibilidad de que la República Popular Democrática de Corea caiga es una amenaza. De la misma manera que Estados Unidos
ve en la expansión del comunismo una amenaza a todo su dominio en la región y al mundo libre, para Mao, si Estados Unidos, entre comillas, recupera Corea del Norte, se va a proponer recuperar China. De hecho, entre las fuerzas de la coalición está Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek y los militares nacionalistas están asesorando a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas surcoreanas en la lucha contra el Ejército Popular de Corea. Es más, Mao considera que la intervención de la séptima flota estadounidense en el estrecho de Taiwán es una amenaza a la República Popular de China. Y de hecho, si lo piensan, tiene todo el sentido del mundo. Una de las flotas más poderosas del mundo es encallada delante de tu país. ¿Cuál es la postura de Mao? Si el ejército de Kim Il-sung es derrotado y Kim Il-sung pierde la guerra, hay dos grandes problemas, dice Saurido. El primero es que Mao va a pasar a tener un gobierno aliado de Estados Unidos en su frontera, armado por Estados Unidos y profundamente anticomunista, lo que va a suponer una amenaza para su país. Ahí pueden haber más bases estadounidenses, misiles estadounidenses y demás. Además de un aliado potencialmente, un vecino potencialmente peligroso. Y también hay otro problema. Mao está consolidando su dominio y su liderazgo en China. Necesita considerarlo. ¿Y qué pasaría con un Kim Il-sung en el exilio? Uno de los planteos que hoy en día sabemos de los documentos internos de China es que Mao temía que un Kim Il-sung derrotado establezca un gobierno norcoreano en el exilio en Manchuria, donde Mao ejerce ahora la soberanía. Eso podría suponer un desafío a su autoridad en la República Popular de China en la región. Intervenir en Corea es evitar el surgimiento de un aliado peligroso, defender la posición de Mao como líder del comunismo en la región, y también evitar cuestionamientos a su liderazgo al interior de la República Popular de China. Es así que Mao llama a la conformación del Ejército Popular de Voluntarios de China, una fuerza que va a llegar a contar con 300.000 combatientes al momento de la intervención. Se moviliza a fuerzas de toda China, veteranos de la guerra civil, veteranos de la lucha contra los japoneses, nacionalistas que deben probar su lealtad a la República Popular y campesinos a enlistarse en el Ejército Popular de Voluntarios Chinos. Este ejército será dirigido por Peng Dehuai y me olvidé, pero entre los líderes, entre los oficiales, va a estar el hijo de Mao, el hijo mayor. Un detalle que no es menor. Son 300.000 combatientes, porque sería incorrecto decir que son 300.000 hombres. En el ejército de voluntarios del pueblo chino hay miles de mujeres que van a combatir, así como habían combatido a los nacionalistas y así como habían combatido a los japoneses. Miles de mujeres también participan de ese ejército popular que se moviliza a la frontera con Corea en la región de Manchuria. Así, el 25 de octubre de 1950, los 300.000 voluntarios del Ejército Popular de Voluntarios de China cruzan el río Yalu para ingresar en Corea. Para entonces, las tropas estadounidenses están peleando en las regiones montañosas con temperaturas de decenas de grados bajo cero, con dificultades logísticas, avanzando mucho más allá del territorio que habían establecido originalmente. Ya la campaña podía ser difícil, pero estaban ganando. Tenían una abrumadora superioridad militar sobre el Ejército Popular de Corea. MacArthur había planteado que China no iba a reaccionar y Mao no iba a atacar a las fuerzas estadounidenses porque no estaba en condiciones de combatir. Y avanzó confiadamente más allá de las resoluciones de la ONU y más allá de las propias órdenes de su presidente. Se adentró, llegó a la frontera con China, pero bueno, de todas formas, los chinos son combatientes incompetentes. MacArthur estaba por descubrir la gravedad de su error. El 25 de octubre de 1950, las fuerzas del Ejército Popular de Liberación, del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino, o el Ejército Popular de Voluntarios Chinos, arremeten contra las tropas estadounidenses. La enorme mayoría de ellos son veteranos curtidos que han peleado en la guerra de guerrillas contra los nacionalistas y contra los japoneses. Son hombres con una experiencia de guerra central, pero que además se ha basado en la guerra de guerrillas. Están acostumbrados a pelear en inferioridad de condiciones y van a pelear en un terreno montañoso usando la geografía a su favor. Así, estos 300.000 combatientes superan y abruman en lo que la revista Times llamó el peor día de la historia militar estadounidense. Las fuerzas chinas, en los primeros días, provocan a las fuerzas estadounidenses algunas de las peores derrotas militares de su historia.
Entre ellas está la batalla o el desastre de Unsan en octubre y noviembre de 1950 y la batalla del embalse de Chosin. Las fuerzas estadounidenses no solo fueron sorprendidas por la intervención de China, que no esperaban, no contaban con que las tropas chinas aparecieran, sino que estaban totalmente superadas en número y no sabían cómo combatir contra los chinos. Los chinos utilizaban el terreno a su favor, tenían tácticas de guerra de guerrillas, y a pesar de que no contaban con tantas armas pesadas, tanques, eran capaces de superar a las fuerzas estadounidenses que no entendían cómo combatirlas. La batalla del embalse de Chosin llevó a la ruptura del frente estadounidense. La foto que encabeza este video, la foto de portada de este video, es justamente la retirada de las fuerzas estadounidenses tras la batalla de Chosin, en el frío del norte de Corea, con temperaturas de menos de 20 grados bajo cero, huyendo en un territorio que no conocen frente a un enemigo que habían infravalorado. Los estadounidenses, y sobre todo MacArthur, menospreciaron la capacidad de combate del Ejército Popular de Voluntarios Chinos y ahora se estaban retirando de sus posiciones. Y no solo se retiraban, sino que el frío invernal estaba provocando un verdadero desastre en las condiciones de supervivencia de los estadounidenses. No había líneas de suministros bien desarrolladas, nos habían preparado para una retirada y la retirada es desastrosa. El frío de menos 30 grados bajo cero que llega a ser en el norte de Corea provoca amputación de miembros por congelamiento. Una de las principales bajas de los Estados Unidos en esta campaña va a ser la baja por amputación de una pierna, un brazo o incluso los dedos por el congelamiento que sufren las fuerzas estadounidenses que no vieron venir ni las condiciones climáticas ni el avance de las fuerzas chinas. MacArthur, que ahora estaba en Japón nuevamente, ignora las condiciones de vida de las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses están siendo congeladas, enfrentando un enemigo que los supera en número y al que habían menospreciado y que era un combatiente verdaderamente aguerrido, curtido, que con tácticas de guerra de guerrilla podía derrotar a un ejército con más tanques incluso, y se estaba replegando. Y en este contexto, mientras MacArthur está en Japón, ordena la ofensiva de regreso a casa para la cena de Navidad. A fines de noviembre de 1950, con el ejército estadounidense en retirada, MacArthur ordena una nueva ofensiva para derrotar a los chinos, derrotar a los coreanos, ponerle fin a la guerra y regresar para Navidad. ¿Qué ocurre? Mao ordena una segunda ofensiva que aplasta a las fuerzas estadounidenses. Esta foto es poética y representa muy bien la lógica de esta guerra. Un combatiente del Ejército de Voluntarios Populares de China, con un arma antitanque de fabricación propia, hace explotar un tanque estadounidense. El Ejército Popular de Voluntarios Chinos inflige otra serie de derrotas catastróficas a las fuerzas estadounidenses y las obliga a retroceder no dentro de Corea del Norte, sino al sur del paralelo 38. Las fuerzas chinas, como muestra esta foto, han desbordado a la colisión que sufre una derrota aplastante y vergonzosa en Corea del Norte, replegándose al sur del paralelo 38. Mao había negociado su intervención si había también una intervención soviética. Stalin no quería colocar tropas en el terreno y no podía participar directamente de la guerra sin evitar una escalada. Así que en este marco, las fuerzas soviéticas dan apoyo aéreo a las fuerzas coreanas y chinas en la guerra. Y para eso utilizan a los MiG-15, el avión a reacción más moderno del mundo. Con estos aviones de fabricación soviética, las fuerzas chinas y norcoreanas ahora pueden disputarle al ejército estadounidense la supremacía de los cielos. Y lo que eran los bombardeos estratégicos a gran escala, por un tiempo van a verse limitados por esta limitada intervención de la Unión Soviética en la guerra, que también produce que tengamos los primeros combates entre aviones a reacción de la historia de la humanidad. Los aviones, los F-80, F-86, si no me equivoco, se llaman. F es un número mucho más alto. Estadounidenses eran muy inferiores a los aviones norcoreanos, perdón, a los aviones soviéticos, y de repente los estadounidenses se ven totalmente sorprendidos por las capacidades de los MiG. Las fuerzas, la población de Corea del Norte recibe a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación y este
no solo provoca la retirada de las fuerzas estadounidenses en medio del frío invernal, sino que esa retirada caótica que les empuja al sur del paralelo 38 lleva a que en diciembre de 1950 el Ejército Popular de Voluntarios Chinos recupere Pyongyang. Pyongyang es recuperada a menos de 2 meses de su captura por los estadounidenses. No solo recuperan Pyongyang, sino que las tropas se evacúan, las tropas de la coalición se evacúan desesperadamente ante el desplome de sus posiciones en el norte y huyen al sur del paralelo 38. Y en el avance del Ejército Popular de Voluntarios Chinos, incluso toman Seúl nuevamente en diciembre de 1950 de la mano de las fuerzas de Corea del Norte. Así, Seúl queda nuevamente bajo control de la República Popular Democrática de Corea. Mao incluso lanza una tercera ofensiva el 1 de enero de 1951 con el objetivo de ganar la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que para inicios de 1951 no solo se ha revertido la situación, sino que las fuerzas chinas han avanzado al sur del paralelo 38, doblegando al ejército estadounidense y tomando nuevamente la capital de la República de Corea. MacArthur ha sido totalmente superado por las fuerzas chinas, a las que había menospreciado. No solo desobedeció al presidente estadounidense, sino que a su vez se vio envuelto enfrentando a un enemigo al que él consideraba inferior y que infligió una humillante derrota a la principal potencia militar del mundo. China no era considerada una potencia, no era considerado un poder importante, ni siquiera se reconocía en la ONU a China, y el ejército de voluntarios chinos había derrotado a Estados Unidos y ahora lo estaba empujando al sur del paralelo 38. En medio de todo esto, ¿qué hace MacArthur? Da declaraciones en contra del gobierno estadounidense, planteando que todo esto era responsabilidad de Truman, que no le dio los medios para pelear. Incluso promueve un plan para la victoria. En 1951, MacArthur le envía a Truman el plan para la victoria. Esto me recuerda a alguien y no lo voy a decir. ¿Qué sostenía el plan para la victoria? Que MacArthur estaba en condiciones de ganarle a China, a Corea, pero necesitaba más tropas, apoyo aéreo, apoyo naval, una invasión a China desde Taiwán con apoyo de la séptima flota estadounidense, autorización a bombardear las posiciones chinas en Manchuria, no solo las militares, sino también las civiles, y además armas nucleares. Así, MacArthur le propone a Truman ganar la guerra, pero solo necesita más armas, más hombres, apoyo aéreo, apoyo marino, permiso para atacar territorio chino, que las tropas nacionalistas chinas invadan China y armas nucleares. Y así gana la guerra. Con la posibilidad clara y evidente de que estalle la tercera guerra mundial si Estados Unidos utiliza armas nucleares en esta guerra. Obviamente Truman no acepta esto. Hay, sin embargo, documentos que dan a saber que Truman podría haber aceptado algunos de los puntos, de no ser por el liderazgo de MacArthur y solo si las tropas aliadas se enfrentaban a la aniquilación y la derrota total en Corea. En este contexto, MacArthur le envía una carta al senador republicano Joseph Martin Jr. para ser leída en el Congreso. Una carta criticando al gobierno de los Estados Unidos y responsabilizando a Truman de el inminente triunfo del comunismo en Asia y en Europa, porque lo que está en juego en Corea es la libertad de Estados Unidos y la libertad de Europa, además de la de Asia. Después de esto, Truman decide destituir a MacArthur en abril de 1951. MacArthur es relevado del mando de las tropas por desobediencia a su superior en la cadena de mando, que era el presidente de Estados Unidos. Ya antes de esto, Truman había aprobado un documento según el cual los asuntos militares no podían ser motivo de declaraciones de un comandante. De nuevo, por las dudas, estos son los principios de cómo funcionan los modelos republicanos liberales que nos venden, pero que se supone que funcionan en Estados Unidos. Las declaraciones oficiales sobre la guerra las hace el gobierno. Y el gobierno civil, electo por el pueblo, se supone, tiene superioridad sobre el gobierno militar. MacArthur estaba simple y llanamente en un grado de insubordinación a un nivel que nunca se había visto en la historia estadounidense. Estaba tomando decisiones sobre la guerra por sus propios medios, estaba cuestionando abiertamente a su superior jerárquico, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y además estaba poniendo en riesgo al mundo de una tercera guerra mundial. En ese contexto, Truman, que además era totalmente cuestionado y corrido por derecha
y por anticomunismo por los republicanos, le corta las alas y lo releva del mando. MacArthur es relevado y en su relevo, esto es interesante, el conjunto del Estado Mayor estadounidense aprueba la decisión de Truman. Es decir, los semejantes de MacArthur, en vez de hacer una defensa corporativa del héroe de Japón, del militar prestigioso, enfrentado a un presidente que está viendo su carrera frustrada por el desarrollo de la guerra de Corea, deciden respetar lo que es el sistema constitucional y condenar el accionar de MacArthur, que es de insubordinación. Es así que Matthew Ridgway, que también es veterano de la Segunda Guerra Mundial y un héroe de la Segunda Guerra Mundial, queda como comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Corea. MacArthur no solo es apoyado por los republicanos, sino que en Estados Unidos es recibido como un héroe. El héroe que lucha contra el comunismo, el que está conteniendo al comunismo y que ha sido sacado del poder, no solo por un presidente que deja hacer a los comunistas, sino que va a decir el senador Joseph McCarthy, porque la infiltración comunista en Estados Unidos quiere destituir a MacArthur. McCarthy era peronista. McCarthy era republicano, MacArthur era republicano, y ambos cuestionaban a Truman. Y en ese contexto de cuestionamiento a Truman, McCarthy dice que la destitución de MacArthur, el general héroe de Japón, es en realidad un triunfo del Kremlin. El Kremlin es el que está dirigiendo la política exterior de Estados Unidos y los comunistas del mundo festejan la destitución de MacArthur. MacArthur va a tener mucho apoyo de la población estadounidense, es recibido como un héroe. Sin embargo, en la audiencia del Congreso es encontrado culpable. Lo que estaba haciendo era inconstitucional, iba en contra de la jerarquía de mando y del derecho estadounidense, y en ese marco, la destitución de Truman es apoyada por el Congreso. El Congreso, a pesar de que los republicanos estaban en contra de Truman, apoyó la destitución de MacArthur. No por una cuestión de simpatía, sino por una cuestión de legalidad. MacArthur se había rebelado contra el gobierno estadounidense. Pese a ello, la opinión pública estadounidense en su momento, alimentada por el clima anticomunista, beligerante, el macartismo, ve a MacArthur a un héroe. Además es el héroe de Japón. Y en todos los comunicados que te hacía se presentaba a sí mismo como un héroe. Incluso apela mucho al sentimentalismo estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que plantean, la opinión republicana y la opinión estadounidense, es que esto es una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Porque así como se liberó Europa del nazismo, ahora estamos defendiendo al mundo libre del comunismo. Es así que en Corea, de repente, tenemos la situación de que las fuerzas norcoreanas y chinas han avanzado al sur del paralelo 38. La destitución de MacArthur y el ascenso de Ridgway al comando en jefe de las fuerzas de la coalición en Corea se produce en un momento en el cual la guerra está por alcanzar un punto muerto. Al momento de la destitución de MacArthur, las fuerzas norcoreanas y chinas han avanzado al sur del paralelo 38 y habían tomado incluso la capital, Seúl. En ese contexto, ese avance de las tropas norcoreanas y chinas ponía en cuestionamiento el sostenimiento de la posición estadounidense. Mao incluso creía que podía ganar la guerra con la reunificación de Corea nuevamente bajo el liderazgo comunista. Sin embargo, Ridgway va a volver a apoyar otra campaña de bombardeos estratégicos sobre Corea del Norte y sobre las fuerzas chinas. Esta campaña de bombardeos estratégicos nuevamente se hace con explosivos, con napalm, incluso con fósforo blanco. Esta es la foto de Pyongyang después del bombardeo con napalm de Estados Unidos. Estados Unidos literalmente carboniza y quema viva a la población civil de Pyongyang con napalm, de una forma que no discriminaba blancos civiles ni militares. El punto muerto llega en julio de 1951. Ridgway ha dirigido una serie de contraofensivas que le han permitido a los aliados recapturar nuevamente la ciudad de Seúl. ¿Qué ocurre con esto? Las fuerzas chinas ahora disponen de artillería, armas antiaéreas para intentar repeler a la Fuerza Aérea Estadounidense, y el frente se va a volver a congelar en torno al paralelo 38. Una vez más. Como había ocurrido en el pasado, Corea está dividida en dos. Una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur comunista. Capitalista. Pero hay un punto. La guerra va a seguir 2 años más.
En julio de 1951, entre julio y agosto de 1951, se estabilizó el frente en la situación actual. Y sin embargo, y lo triste del conflicto, es que la carnicería va a seguir 2 años más. La guerra se convierte en una guerra de trincheras, en la que ambas fuerzas se bombardean. Incluso las fuerzas chinas llegan a utilizar los misiles Katyusha soviéticos, que habían sido famosos en la Segunda Guerra Mundial. Y se construyen trincheras, se cavan posiciones, y en un frente de kilómetros, ambas fuerzas se enfrentan con bombardeos, incursiones, artillería y ataques en una guerra de posiciones y desgaste en la que no hay grandes ganancias territoriales y lo que hay en cambio es la pérdida de cientos de miles de combatientes sin una victoria estratégica. La guerra de Corea, dijimos antes, fue la última guerra que se peleó como la Segunda Guerra Mundial, con grandes formaciones de combatientes, grandes medios, como una guerra regular, y concentraciones de soldados, de cientos de miles de soldados peleando en frentes. Y a partir de julio de 1951 se va a aparecer la Primera Guerra Mundial. Una guerra de posiciones y de desgaste en la que se intercambian fuego de artillería con ataques ocasionales de infantería sin avances territoriales importantes. Las fuerzas estadounidenses se congelan en gran parte, el frente se congela en gran parte porque los chinos han perdido impulso. Mao tenía un ejército veterano, curtido en la guerra de guerrillas, que estaba muy bien preparado para pelear contra Estados Unidos en las montañas y provocarle una dura derrota a las fuerzas estadounidenses que no estaban preparadas para ese combate. Pero no tenía los medios de un ejército moderno para romper el frente en la guerra moderna. Las fuerzas chinas, ahora, son numéricamente superiores, pero han perdido esa ventaja que tenían del efecto sorpresa. La doctrina militar china se había basado en el principio de oportunidad. En 1950, uno de los grandes debates que tenía el Ejército Popular de Liberación, antes de enviar, o sea, el alto mando militar chino, antes de enviar al ejército de voluntarios, era si estaban en condiciones de pelear contra Estados Unidos. Y la doctrina era que es verdad, no estaban en condiciones, pero podían usar la ventaja. Si se atacaba ahora cuando Estados Unidos no lo esperaba, se podía ganar. El punto es que, con el tiempo, los estadounidenses le tomaron el pulso a los chinos. Aprendieron cómo enfrentar la guerra de los chinos. Por ejemplo, las fuerzas chinas atacaban de noche como parte de su táctica de guerra de guerrillas. Estados Unidos empezó a bombardear de noche para dispersar a las tropas del Ejército Popular. También cortaron sus vías de suministros a través de una guerra de desgaste a través de bombardeos. Los bombardeos a gran escala lo que permitieron fue justamente romper las líneas de suministros. Se calcula que más de la mitad de las fuerzas norcoreanas y chinas estaban en un proceso de desnutrición en el frente a partir de finales de 1951 y 1952, porque los bombardeos estadounidenses impedían incluso la llegada de alimentos y víveres. En este contexto, en la segunda mitad de 1951, el representante soviético en la ONU, Yakov Malik, va a impulsar el primer proceso de negociaciones para una paz en Corea.